La guerra de castas sucede de 1947 a 1901. Es una guerra que se caracteriza porque dura alrededor de 50 años aproximadamente, y es una guerra muy sangrienta por lado de los mayas peninsulares y de los blancos yucatecos. Lo único que querían los mayas era que se les tratara como iguales y una mejor condición de vida. Esta guerra tiene la particularidad que las batallas más intensas, más importantes, se vivieron en los primeros años y que luego se diluyeron en los últimos años con una guerra de guerrillas antecedentes. Tras la independencia del país, en la República de Yucatán, pero exclusivamente en Yucatán, hubo cambios en las instituciones públicas y en los pactos establecidos. Estos cambios fueron paulatinos, es decir, que todas las reglas, leyes había en beneficio de los mayas en la Nueva España fueron modificados o borrados de manera lenta. Contexto: los mayas peninsulares eran más del 80% de la población durante el siglo XIX, y de ellos dependía el trabajo de la agricultura o el campo como principal fuente de recursos del Estado. Las condiciones para los mayas peninsulares eran desfavorables, como que el pago fue exiguo, si existía, los impuestos aumentaron, además los pagos se hicieron individuales, como los parroquiales y eclesiásticos. De forma ilegal o legal, las tierras de los mayas pasaban a manos de propiedad privada. La mayoría de ellos para ladinos, criollos, blancos, nezules, caciques y bataves. Por esto, entre 1820 y 1847 se da la multiplicación de ranchos e ingenios. La pobreza, la explotación excesiva, la subordinación cultural, la injusticia excesiva y la discriminación de etnias son la principal razón del estallido de la independencia o la guerra de castas. Durante el siglo XIX, más específicamente en 1841, la República de Yucatán se decide separar de México. Si quieres saber más de la República de Yucatán, tengo un video ya hecho. Pásate a mi canal, visítalo. Regresando al tema, durante la guerra de separación de la República de Yucatán, los mayas fueron utilizados como ejército. Ganaron experiencia y armas que jamás regresaron. La población maya estaba planificando un movimiento insurreccional que había tomado forma más seria después de la separación de la República de Yucatán de México. Sin embargo, el gobierno de Yucatán se enteró de la concentración de los mayas en la hacienda de Jacinto Pat, en la que estaban armados y dotados de recursos. Esto alertó al gobierno yucateco, así que tomó cartas en el asunto, estallando la guerra en junio de 1847 para neutralizar la rebelión maya, dando como resultado la presión y ejecución de Manuel Ay. Además, el poblado de Tepic en Quintana Roo fue atacado por manos de Cecilio Chi, quien dirigió un ataque en que se le dio muerte a toda la población blanca de la aldea. Se dice que solo un habitante blanco quedó con vida para llevar la noticia. Ambos lados de la guerra, tanto mayas como blancos, tenían una ideología de exterminación sin contemplación, tanto así que muchas personas huyeron a las Honduras británicas. El presidente de la República de Yucatán en ese entonces, Santiago Méndez,
Se le fue de las manos la situación y termina renunciando. Quien toma el mando fue Miguel Barbachano, quien inicia una negociación con Jacinto Paz, pero fue rechazado por Cecilio Chi. Esta discusión marcaría la caída de los mayas. Además, los mayas empezaron a hacer pausas para dedicarse a las labores agrícolas. Tras la muerte de Paz y Chi, los mayas perdieron terreno. Además, la República de Yucatán se anexa nuevamente a México con apoyo logístico, de recursos y militares. Así da inicio a la caída de los mayas. En los últimos años, la guerra tomó un carácter de guerrilla religiosa al formarse el movimiento llamado Kruzov, que mantuvo las acciones bélicas hasta 1901 con la toma de Balacar. Este video se basa de la página web Historia de México Breve y del libro La Guerra de Castas de Yucatán de Francisco José Paoli Bolio.